Uy. Volvió Rafael. ¿Estoy? Sí, puta, me sacó otra vez. Ya estamos transmitiendo. Hola. Buenas tardes, noches. Abrimos la cuarta sesión del seminario El capitalismo y sus intérpretes. Hoy tenemos al profesor José Miguel Ahumada, que es académico del Instituto de Estudios Internacionales, coordinador del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional y doctor. Rafa, ya te perdimos. Y Nos quedamos, tocará... doctor de la Universidad de Cambridge. Don Doc. Ah, sí. Otra vez, qué horror. Ah, bueno, y autor del libro de Political Economy of Peripheral Growth, próximamente en el Fondo de Cultura. Hoy toca hablar de Thorstein Veblen, este sociólogo y economista americano. No me queda más que agradecerle. Él fue el creador del seminario y justo fue a partir de una charla de Thorstein Veblen que pensamos la posibilidad de hacer este seminario, así que doble agrado que haya llegado el momento. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Dorotea. Efectivamente, es una especie de pequeño homenaje a Veblen, ya que fue, como bien dice Rafael, a partir de una conversación respecto a la obra de Veblen que empezamos a dialogar para construir este espacio los tres. Lo que vamos a ver, por supuesto, hoy día es un poco la obra de este curioso sociólogo y economista, y voy a compartir una pantalla, o sea, voy a compartir pantalla para que tengamos el PowerPoint, y ya que han habido varias solicitudes, va a estar disponible también este PowerPoint para todos ustedes. Un minuto. Estoy ordenándome. Ahora. Perfecto. Lo que vamos a ver en esta presentación es básicamente, idealmente, 5 puntos. Yo creo que el último quizás lo vamos a tener que dejar para la parte de las preguntas, pero ojalá lo podamos también considerar. El primer punto es los aspectos claves de su vida, una breve reseña biográfica, y principalmente vamos a tratar de poner a Veblen en contexto. Esto quiere decir tratar de comprender a Veblen a partir de los debates que existían en su época. Tal como decía la presentación de Leonidas Monte, para entender a Adam Smith y para entender a gran parte de estos economistas, hay que comprender los debates, las polémicas en las que fueron parte y situarlos histórica y políticamente. Y eso va a ser la primera parte de esta presentación. La segunda parte ya nos vamos a adentrar en el mundo o en la teoría de Thorstein Veblen. Vamos a partir tal como él partió, a partir del asunto de la teoría del valor y particularmente su comprensión de lo que es el capital. Luego de esto, de presentar un poco el esquema general del pensamiento de Veblen, vamos a analizar la dinámica, o cómo Veblen, un breve repaso de cómo Veblen entendía la dinámica de la sociedad capitalista, particularmente a partir de lo que él denominaba la acumulación diferencial, y su teoría del ciclo económico, que, como señalaremos, es curiosamente similar a la teoría de John Maynard Keynes, que desarrollará Keynes posteriormente, y que lo tendremos también con la presentación del profesor Esteban Pérez Caldentey, y yo creo que también tiene muchos nexos con la obra de Minsky, que tal como comentábamos, la va a presentar el profesor Andrés Solimano. Y luego de esto, vamos a pasar finalmente a lo que es probablemente, por lo que ha sido más conocido, Thorstein Veblen, que es su teoría del consumo, su teoría de la cultura, y un poco de lo que podríamos denominar, en términos generales, la acción humana. Vamos a ver de que en general, creo yo, que la teoría tiende a ser relativamente coherente, tiene algunos espacios en los cuales no termina de cuajar, pero en términos generales una teoría bien coherente y comprensiva también. Y en la última parte, si es que nos da el tiempo, podemos conversar respecto a en qué medida las herramientas que provee Veblen nos permiten comprender de mejor forma, o desde otra perspectiva, el presente que a nosotros nos está tocando vivir, ¿no? ¿De qué sirve leer a Veblen hoy? Así que, dicho esto, pasemos a lo que nos convoca. Respecto al tema de los aspectos claves de su vida y de su contexto, acá les presento a Thorstein Veblen, personaje con un
corte de pelo bastante glamuroso, una barba muy pronunciada. Y como saben, Thorstein Veblen, como también se señala ahí, ¿no?, nace en 1857 en la ciudad de Wisconsin, en vísperas de la Guerra Civil, ¿no?, de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, entre 1861 y el término, ¿no?, 1865, y murió en 1929, solamente un par de meses antes que se desplegara la famosa crisis de Estados Unidos y todo lo que fue la Gran Depresión, ¿no? Veblen, al igual que su familia, le costó mucho, de hecho, aprender inglés. Veblen era de la primera generación de noruegos en Estados Unidos. Su padre era un campesino, un granjero, la verdad, que se fue a vivir a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, y vivió ahí, digamos, casi en una economía de autosuficiencia. Su padre prácticamente no hablaba inglés. Y una de las cosas que recalca Veblen respecto a su juventud es de que nunca se pudo adaptar su familia a la cultura norteamericana, a los patrones de consumo, ¿cierto?, a la forma de vida norteamericana, lo que lo llevó a tener una mirada muy distante, muy desde afuera, respecto a la evolución de la estructura social en Estados Unidos, y que de acuerdo a él le permitió tener una mirada un poco más crítica del mismo. A los 21 años, Veblen, 1880 estamos hablando, Veblen se gradúa de la educación secundaria, ¿no?, de un colegio, el Carleton College, donde, y esto es un punto importante, le hace clases John Bates Clark. Esto no es una cuestión cualquiera. John Bates Clark, que en ese entonces era un joven economista que se iba a transformar en el más importante economista de Estados Unidos de la época, el que logró traer la escuela neoclásica y marginalista al estudio en Estados Unidos. Fue en gran medida el que trajo este paradigma y lo transformó en la escuela dominante en Estados Unidos, en la especie de Alfred Marshall de aquel país, ¿no? Y mientras le hacía clase John Bates Clark a este joven, este niño, ¿no?, Thorstein Veblen, Bates Clark señalaba que era un niño rebelde, neurótico, insoportable, pero sí era bastante brillante. Y destacaba, para hacer el punto, un artículo que escribió Veblen, muy joven, 15 años alrededor, en el cual Veblen intentaba justificar el canibalismo en las sociedades contemporáneas. Y decía, digamos, una forma para que tuviéramos más comida disponible, no en una condición de precariedad que había en gran parte de la población norteamericana, era la defensa del canibalismo. Yo, por desgracia, no he podido leer ese artículo, pero dicen que era bastante bueno. Bueno, no solamente eso, sino como anécdota, John Bates Clark le recomienda que estudie economía a Veblen, y la verdad fue una de las peores apuestas de John Bates Clark, porque este joven, Thorstein Veblen, se iba a transformar en el principal crítico de la obra de John Bates Clark. No solamente eso, sino que el hijo de John Bates Clark, John Maurice Clark, se transforma en un discípulo de Veblen, del principal crítico de su padre. Cría cuervo y te sacarán los ojos, ¿no? Y se transformó en uno de los más importantes divulgadores de la obra de Veblen, este joven hijo de John Bates Clark. Luego, cuando Veblen termina el colegio, se va a estudiar filosofía en la Universidad de Yale, donde se especializa en la obra de Peirce y el pragmatismo. De hecho, Thorstein Veblen luego será muy amigo de John Dewey y toda esa tradición filosófica. Y cuando termina el doctorado en 1884, a la edad de 27 años, se gradúa, y como nos ha pasado a todos los que hemos estudiado y hemos hecho una carrera un poco académica, no encuentra trabajo. Ahora, el problema de Veblen es de que no encontró trabajo durante mucho tiempo, durante 7 años, ¿no? Y lo que decide hacer, después de un par de meses de intentar, entre comillas, encontrar trabajo, se va a la casa de los padres. Y se va durante 7 años. Durante esos 7 años, lo que hace Veblen, y lo cuenta la madre de Veblen y los hermanos, se dedicaba básicamente a leer y a dormir. Durante esos 7 años fueron los mejores años de la vida de Veblen, donde él desarrolló sus principales conceptos, sus principales reflexiones que posteriormente irá escribiendo y condensándola en sus principales obras. A Veblen le gustaba mucho esa vida, a quien no, y sin embargo encuentra, digamos, una pareja y se casa después de 7 años, y ahí la esposa y la madre lo obligan a ir a buscar trabajo. Veblen, enojado, sin muchas ganas de encontrar trabajo, decide que, bueno, es hora de salir de la casa de los padres y tener una casa propia con la esposa, etcétera, etcétera. Y ahí, por desgracia, encuentra un trabajo, logra exitosamente encontrar un trabajo en la Universidad de Chicago, donde ahí trabaja durante 14 años. Fue el único empleo estable que tuvo durante toda su vida. Y ahí, al final de este periodo, escribe su obra más importante, que es La teoría de la clase ociosa, de 1899. Después de estos 14 años en la Universidad de Chicago, donde sale peleado con todo el mundo,
por problemas que no vienen a cuento comentar, empieza a deambular por diferentes universidades, y siempre muy polémico, y siempre con muchos problemas con estudiantes, con profesores, termina saliendo muy rápidamente de esas universidades e inicia un largo peregrinaje en la precariedad material. Sin embargo, durante este periodo de precariedad, Veblen, que va entre, por así decirlo, 1906 hasta el 1926, o sea, 3 años antes de que muera, escribe Veblen sus principales obras, sus principales escritos. Por ejemplo, en 1904 escribe la teoría de la empresa de negocios, Theory of Business Enterprise, donde da cuenta de la teoría del ciclo económico, que vamos a resumir un poco en esta presentación. Luego, en 1914, escribe El instinto del trabajo y el estado de las artes industriales, donde relata lo que para él es la diferencia entre la dinámica productiva y la dinámica comercial, la dinámica pecuniaria, que él comentaría. Y luego, en 1919, escribe un libro, que yo creo que es uno de los más importantes, que es El lugar de la ciencia en la civilización moderna y otros ensayos, que es una recopilación de sus principales artículos, la verdad, yo creo que una buena introducción a su obra. Luego escribe Los intereses creados y el hombre común, que también es un texto bastante cortito, unas 150 páginas más o menos, en el cual también un buen resumen de su escrito. Y finalmente su libro Los ingenieros y el sistema de precios, donde él comenta quiénes, de acuerdo a él, podrían ser los sujetos de cambio social, que no es la clase trabajadora, por ejemplo, como decía Marx. Dicho está, breve resumen de sus momentos fundamentales de su vida, ¿cierto? Y su escrito, pasemos a lo más importante, que es el contexto en el cual Veblen desarrolló su obra. Ya llevamos como seminario 3 sesiones, ¿cierto? Esta es la cuarta, ¿no? Y ya podemos sacar ciertas conclusiones, ciertas ideas de cada uno de los personajes que hemos analizado hasta ahora. Sabemos que cuando Adam Smith miraba a Escocia, de mediados del siglo XVIII, veía un mercado que se estaba expandiendo, ¿no? Que ese mercado, a su vez, era una dimensión de la libertad natural, donde hombres y mujeres libres e iguales intercambiaban bienes y servicios en base a contratos libres y voluntarios, cada uno movido por su propio autointerés. A su vez sabemos con Adam Smith que ese mercado estimulaba la producción, la división del trabajo, la especialización y el crecimiento económico moderno. Ese orden institucional que es el mercado, de acuerdo a Smith, a su vez se erigía como un espacio donde ni los templos, ni los tronos, ni los terratenientes podían, vía los mecanismos personales de control y los monopolios, extraer la renta y someter a los actores que creaban valor en esa sociedad. Sin embargo, también sabemos con Marx y Engels, cuando ellos miraban las iniciales, las nuevas fábricas industriales que emergían en Inglaterra, que había algo distinto. Veían las fábricas, donde los actores ya no eran los consumidores y los productores intercambiando libremente, sino que era una estructura jerárquica de dominación del capital sobre el trabajo, donde este último, el trabajo, como nos recordaba la presentación de Víctor Orellana, si bien era el sujeto que creaba valor, era a su vez el sujeto expropiado y alienado, ¿no? Luego, en la presentación de Octavio Avendaño, nos mostrará ya la obra de Weber y un capitalismo industrial ya expandido. Ya no eran los inicios del capitalismo industrial, sino la expansión completa de este orden. Y nos señala que este organismo, este capitalismo, ¿no?, tiene una dimensión clave, que es la expansión de la racionalidad formal, el cálculo racional del capital, por sobre todo el tejido económico, y la consiguiente burocratización de la vida, o colonización del mundo de la vida, como diría Habermas. Mientras Adam Smith veía Escocia del siglo XVIII, Marx la Inglaterra del siglo XIX, Weber la Alemania, ¿no?, de finales del siglo XIX, Veblen veía el capitalismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero veía el capitalismo norteamericano. Ese era su objeto de estudio, era Estados Unidos. ¿Y por qué era relevante esto? ¿Por qué Veblen estudiando el capitalismo de Estados Unidos era algo tan importante? Y lo era porque el capitalismo que se desplegaba en Estados Unidos después de la Guerra de Secesión era un verdadero laboratorio, hasta el día de hoy sigue siéndolo. No era un capitalismo que tenía que convivir con la aristocracia europea, con la monarquía, con la nobleza terrateniente, con los Junker prusianos, ¿cierto?, gobernando Alemania. Nada de eso existía en las tierras de la libertad de Estados Unidos. Era una sociedad que emergía ausente de todos esos resabios jerárquicos, feudales y precapitalistas. Era el capitalismo en estado puro. Y eso, por lo mismo, por ejemplo, Tocqueville va en 1833 a Estados Unidos a ver esta sociedad igualitaria que estaba emergiendo. Eso mismo llevó al propio Alfred Marshall, al padre, uno de los padres, ¿no?, de la escuela marginalista, en 1875 a viajar a Estados Unidos. Este tema de Marshall es bien importante. Alfred Marshall
cuando joven tenía ideas relativamente socialistas, igual que Hayek, y quedó impresionado con el dinamismo norteamericano. Vio ahí la cristalización del sistema de Adam Smith, desplegarse en cierta medida en su estado natural, su estado puro. El orden institucional del mercado, el derecho a la propiedad como fundamento de la libertad, el libre consumo como espacio de realización, las virtudes del individuo maximizador, el dinamismo productivo, todo eso llevó a Marshall a abandonar su antigua idea y a abocarse al estudio de la economía. Y ahí es donde aparece su más importante libro, Principles of Economics, de 1890, donde, si ustedes lo ven, el primer libro, son diferentes libros ese texto, es una defensa normativa a la idea del mercado, no es solamente la curva de demanda y la oferta, tiene más profundidad ese texto. Veblen vio lo mismo que Marshall, estudió el mismo objeto, Estados Unidos, siglo XIX, ¿cierto? Pero llegó a conclusiones completamente diferentes. Presenció, digamos, Veblen vio el proceso de industrialización acelerado de Estados Unidos entre 1870 y, bueno, principio del siglo XX, 1920, ¿cierto? Y presenció y analizó esta Gilt Age, esta era dorada, ¿no? Con la que satíricamente escribía Mark Twain y Dudley para referirse a este periodo. Este periodo, como ya dije, es bien importante, en tanto durante esta época se pueden ver las grandes virtudes, el dinamismo, pero las tensiones y contradicciones del capitalismo en estado puro. Esa época, ¿no? La época dorada, se caracteriza por un crecimiento sostenido, un extraordinario desarrollo industrial, en torno a las nuevas innovaciones a partir del acero, la revolución tecnológica en los transportes, pasando del carruaje al tren, la innovación en las estructuras organizacionales de las empresas también, de las pequeñas unidades donde el inversionista era el gerente y también trabajaba en la empresa, una empresa de pocos trabajadores y mayoritariamente agrícola, a la grande sociedad anónima anclada en un mercado de capitales. También en la ciudad empezaron a erigir los modernos rascacielos. O sea, hubo todo un proceso de destrucción creativa, ¿cierto?, que implicó una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes en Estados Unidos. Pero sin embargo, no era todo eso la película que hay que contar. Durante este periodo también hubo un gran conflicto social y grande desigualdad económica, ¿no? En términos de pobreza y desigualdad, por ejemplo, hay un famoso libro de un periodista, de Jacob Riis, ¿cierto?, que se llama How the Other Half Lives, cómo vive la otra mitad, en el cual estudiaba las condiciones miserables, ¿no?, de la clase trabajadora en Nueva York, la precariedad laboral, ¿cierto?, la pobreza. Y eso también llevaba a que, por ejemplo, el poeta Walt Whitman, el famoso defensor de la democracia y la república norteamericana, en su último periodo de su vida, escribiera, digamos, lamentándose de cómo Estados Unidos se estaba convirtiendo en una nueva vieja Europa, ¿no?, emergiendo nuevas aristocracias, nuevas desigualdades, etcétera, y que estaban minando el sistema republicano que él tanto defendió. A finales del siglo XIX, el 1% más rico acumulaba alrededor del 50% de la riqueza, mientras que el 44% más pobre, ¿no?, únicamente el 1.2%. Como se ve en este gráfico, en el cual se ve la evolución de cuánto se apropiaba el 1% de los ingresos prefiscales, podemos ver de que durante este periodo del crecimiento y dinamismo también aumentó la desigualdad, o por lo menos la participación del 1% en el total de los ingresos, pasando de alrededor un poco menos de un 10% a casi un 20% a principios del siglo XX. Pero no era solamente ese el punto. También Estados Unidos estaba experimentando un nuevo periodo de ostentación y lujo. Estados Unidos, como también algo comentó el profesor Avendaño en su última presentación, se había formado inicialmente bajo valores republicanos de mesura y modestia, ¿no?, muy influenciadas por el protestantismo. Todo eso cambió a partir de los nuevos magnates, ¿no?, los nuevos millonarios de la industria del ferrocarril y el sector financiero. Estos nuevos magnates, como les decía Veblen, entraron en una frenética carrera por la ostentación y el lujo en el consumo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Basta ver las fotos de cómo se vestían aquellos magnates en aquella época. Pero solamente para decir un ejemplo. 1883. Anna Vanderbilt, la esposa de William Vanderbilt, un famoso magnate, creo que es ferrocarriles, no estoy seguro de ese punto, hace una fiesta donde tiene 1000 invitados de la elite, todo, que inauguran una nueva mansión estilo francesa en la Quinta Avenida. Estas invitaciones fueron todas entregadas a manos por sus propios sirvientes. Los periodistas estaban todos afuera mirando y sacando fotos, digamos, reportando esta gran fiesta, en el cual cada uno de los invitados iba vestido en estilo aristocrático. Por lo tanto, tenemos tanto pobreza, desigualdad, este nuevo ciclo de ostentación y lujo, y también vemos un ciclo de corrupción, que esto generó muchos debates y abrió la puerta para el movimiento progresivo en Estados Unidos, en el cual los nexos
entre dinero y política estaban cada vez más fuertes, el lobby, el soborno, asegurar mercado, las tierras, asegurar desde el Estado las tierras para la inversión en ferrocarriles, estaban en cierta medida minando el sistema democrático. Todo esto, por lo tanto, eran las paradojas de Estados Unidos de la época. Y se puede cristalizar en esta caricatura, que es de 1882, una caricatura, como dice acá, de la revista alemana Puck, cuyo título era "Que lo tengan todo y que se queden con ello", ¿no? Acá lo que vemos en este dibujo es bien interesante, en esta caricatura, porque lo que vemos del capitalismo norteamericano no es, en esta caricatura, bien digo, digamos, la gente intercambiando bienes y servicios libremente, a la Smith. Tampoco vemos la industria, la fábrica, el capital y el trabajo, ¿no? Como uno podría derivar de la obra de Marx. Tampoco vemos una burocratización, ¿no? Como diríamos de la obra de Weber, sino que vemos algo distinto. Vemos a diferentes magnates, empresarios de la época, no innovando, no creando nueva riqueza, sino repartiéndose mercados, ¿no? La torta estaba dada, y lo que hacían estos actores era repartirse con estos cuchillos diferentes espacios de Estados Unidos. Algunos estaban especulando, como el personaje acá a la derecha abajo, otros estaban mirando, digamos, con envidia ese proceso, con un cuchillo ahí atento a tratar de cortar la parte que le correspondía. Y la industria, el sector productivo, los que crean riqueza, estaban en una posición, como pueden ver en esta caricatura, muy marginal. Los claves, los actores, los protagonistas de este periodo eran estos actores repartiéndose los mercados. Pues bien, esta situación, que era lo que describiría satíricamente Mark Twain, Fitzgerald posteriormente, es lo que Veblen intentara teorizar. O sea, esta es la imagen que yo creo permite explicar qué era lo que intentaba generar Veblen, qué era lo que intentaba explicar, hacia dónde iba su propuesta teórica. ¿Okay? Así que mantengamos en la mente esta caricatura para lo que viene posteriormente. Ahora, una de las preguntas, digamos, que se hacía a Veblen era cuál era el discurso, o el orden, o la disciplina que tenía como objetivo explicar esta situación de mercado, repartija de monopolios, ¿cierto?, etc. Y era, por supuesto, la economía dominante en aquella época, ¿no?, la economía marginalista, neoclásica. Acá tenemos los dos personajes en cuestión que hemos comentado, John Bates Clark, ¿cierto?, y que le recomendó, por desgracia, que Veblen estudiara economía, y tenemos acá, más a la izquierda, Alfred Marshall. En gran medida, el discurso dominante en economía de aquella época se sostenía en base a estos dos autores y las premisas que tenían. Se pueden cristalizar estas premisas en 4 puntos. La primera era que la competencia y el intercambio del mercado era el orden natural de la sociedad y se daba entre productores y consumidores. La tendencia natural al trueque, como decía Adam Smith. La empresa, la unidad productiva, se consideraba como un sector precio aceptante y un espacio donde cada actor aportaba con su factor productivo en la creación de valor, tierra, trabajo, capital. El capitalista, que sería el emprendedor, que pone más bien su capital y crea un proyecto económico. El trabajador pone su trabajo. El propietario de la tierra pone su espacio físico para que se cree valor. Cada uno de estos actores, principalmente el capital y el trabajo, se reunirían para producir la riqueza de la sociedad en el espacio de la empresa. En tercer punto, cada actor, o el actor económico, o el comportamiento de los actores, se componía como una acción racional, que calculaba placer y dolor en los intercambios económicos. O sea, por lo tanto, se entendía al individuo como una máquina de cálculo utilitario. Y finalmente, la institución de la propiedad se erigía como una protección de la iniciativa individual para apropiarse de los frutos de su propio trabajo. Estos 4 puntos, que Veblen los denominaría el sistema de libertad natural, constituirían el discurso en cierta medida legitimador del orden, de acuerdo a Veblen. Estos puntos no solamente buscaban explicar la naturaleza de la sociedad americana, sino también se comprendían como un armazón normativo que protegía a la población de que sus ingresos generados por su labor en el espacio productivo no fueran apropiados por terratenientes, por monopolistas, etc., y por lo tanto se asegurara a una sociedad de personas libres e iguales, en el cual podían apropiarse los frutos de su propio trabajo. ¿Sí? Este discurso funciona tanto en términos positivos, buscando explicar la realidad, como normativo, de cierta medida justificarla, y protectores, proteger a los productores de estos actores exógenos al mercado. Pues bien, Veblen considera que gran parte de sus elementos tenían serios problemas para explicar la forma en cómo realmente estaba funcionando la sociedad capitalista americana, ¿no? O sea, su capacidad heurística era bastante mínima. Y a su vez, dirá Veblen, ya no podían proteger a la población de los actores rentistas que extraían riqueza. Tampoco cumplía, por lo tanto, una función normativa ni tampoco protectora.
Y lo que hará Veblen, por lo tanto, es presentar un análisis alternativo para poder explicar lo que esta escuela, de acuerdo a Veblen, no podía explicar. Dicho esto, pasamos sobre el asunto del valor y el capital. El punto de partida, y esto es un punto bien decisivo, el punto de partida de la obra de Veblen no es el intercambio, no es, insisto, el trueque natural entre individuos, como sostenía Smith, o sea, tendencia natural al trueque. Tampoco el punto de partida de Veblen era la producción natural, la producción material. Esto es el capital, el trabajo, uno intentando extraer plusvalía, el otro resistiendo, ¿cierto? El fenómeno, el punto de inicio de Veblen es un fenómeno intangible. El punto de arranque de Veblen es el conocimiento. Y es un punto bien interesante, ¿eh? Veblen dirá, como dice acá en esta cita, ni una persona, ni un hogar, ni siquiera una sola línea de ascendencia puede mantener la vida en forma aislada. Económicamente hablando, este es el rasgo característico de la humanidad que la distingue de todos los demás animales. La verdad, esto no es una hipótesis muy radical, ¿no? Digamos, hasta el economista más individualista estará en principio de acuerdo con esto, nadie puede sobrevivir solo. El punto son las consecuencias teóricas de aquello. Esto implica que, para Veblen, el ser humano es un ser social, y sus conocimientos sobre las formas de producir bienes, las formas de alimentarse, ¿cierto? El conocimiento útil, como por ejemplo, no sé, en la sociedad antigua, el uso del fuego, el saber usar el fuego para cocinar, saber usar el fuego, saber hacer fuego, todos esos conocimientos no nos vienen dados instintivamente, sino que por el contrario, ese conocimiento sobre la forma de producción, sobre el uso del fuego, sobre los instrumentos de trabajo, cómo hacerlo, sobre el uso de las cuerdas, no sé, en la sociedad antigua, esos conocimientos son, primero, inherentemente colectivos, que resultan de un flujo de saberes y de experimentación, de ensayo y error, que se traspasa de generación en generación. Aquel conocimiento que todos tenemos y todos hacemos uso, constituye una especie de, como lo diría Veblen, equipo tecnológico intangible común. Una palabra extrañísima. Conocimiento colectivo, pongámoslo, que es propiedad de todos nosotros, como el lenguaje, ¿no? No es que nadie aprenda, no es que nadie nazca y construya un lenguaje, no viene desde afuera, una construcción social. Es un fenómeno colectivo y a su vez se traspasa de generación en generación. Ahora, si este es el punto de partida, si este es el punto de partida del análisis, hay otro paso a seguir, que es, estos conocimientos se condensan en bienes tangibles, en equipos materiales, lo que comúnmente llamamos como bien de capital, lo que Smith entendía como bienes de capital, la tierra, la maquinaria, etc. Todos esos bienes e instrumentos de trabajo que utilizamos para la producción. Por lo tanto, lo que es un bien de capital, la tierra, el ganado, la máquina, etc., es, en cierta medida, diría Veblen, en gran medida, un resultado de estos conocimientos colectivos y heredados. Es la materialización de estos conocimientos. Esto implica otro razonamiento. Si los conocimientos se condensan en bienes de capital, la forma de hacer uso de esos conocimientos colectivos es a través de estos bienes. Por ejemplo, si tenemos una sociedad en la cual ya sabemos cómo cosechar, sabemos cómo manejar el ganado, ¿cierto? Necesitamos un espacio dentro del cual podemos aplicar esos conocimientos que tenemos respecto a la naturaleza. Para eso necesitamos una tierra, necesitamos un pedazo de tierra. Ahora, por lo tanto, para poder sacar los frutos de ese conocimiento que tenemos todos nosotros, tenemos que tener un bien tangible, que en este caso es la tierra. Sin la tierra no podemos aplicar el conocimiento del ganado, ni las cosechas, ni la siembra. Ese es el punto que está haciendo hasta ahora Veblen. Inicialmente, estos bienes de capital están disponibles para todos los productores. O sea, son conocimientos para mejorar la productividad que están al alcance de todos. Por ejemplo, el saber utilizar el fuego. Digamos, es un bien no exclusivo ni excluyente. Todos lo podemos utilizar. Ahora bien, estos conocimientos, a medida que se hacen más complejos y eficientes, se condensan en bienes de capital más amplios y más complejos también, y que requieren de un esfuerzo crecientemente colectivo para realizarlo. Así, en cierta medida, devienen en recursos escasos. Esto es, ya no están disponibles para todo productor. Por ejemplo, el pedazo de tierra que les comenté, no es que uno pueda tener un pedazo de tierra, eso depende de quién tenga esa tierra. O por ejemplo, las máquinas, las modernas máquinas, no son posibles de ser producidos por una unidad doméstica, como los que me imagino estamos acá. No es que aquí alguien pueda hacer una máquina, requiere un esfuerzo colectivo. Estos factores, ¿cierto?, implica que para desplegar los conocimientos relativos a las mejoras en la siembra o las cosechas, como dije en el ejemplo anterior, se requería mayor espacio de estos bienes tangibles que sería la tierra. Estos factores materiales serían condición necesaria para producir bienes
bajo ciertos conocimientos tecnológicos colectivos dados. Y por lo tanto, quienes posean los derechos de propiedad sobre estos factores tendrán una ventaja estratégica en lo relativo al control de esos conocimientos, sus formas de producir y los frutos de esos saberes. En pocas palabras, si nosotros queremos hacer uso de esos conocimientos respecto al ganado y la cosecha, tenemos que pedirle permiso al dueño de la tierra a ver si nos deja y nos permite aplicar esos conocimientos en su espacio. Y eso le da al terrateniente una ventaja estratégica sobre el resto de los productores. Para entender este punto, más en profundidad, hay que hacer un breve paso atrás. En la obra de David Ricardo, me imagino que algunos tendrán un poco más claridad al respecto, uno de los puntos fundamentales de su teoría era la teoría de la renta diferencial. Esto implicaba que tierras más fértiles o con menos coste de transporte generaban una renta mayor como resultado de la expansión industrial y la necesidad de nuevas tierras para poder tener más bienes agrícolas para sobrevivir. Por ejemplo, tenemos una ciudad que está creciendo económicamente y que por lo tanto requiere de mayores bienes agrícolas. Comienza a hacer uso, por lo tanto, de las tierras que tiene alrededor de esa ciudad. Tierras que serían, supongamos, más fértiles y a su vez los costos de transporte son bastante pequeños porque en realidad están al lado de la ciudad. Supongamos que esta ciudad comienza a crecer, hay más crecimiento, más dinamismo y por lo tanto los ingresos suben. Esto implica que van a necesitar más bienes agrícolas y lo que implica que van a tener que hacer uso de nuevas tierras, tierras que estén más alejadas y que ya no necesariamente sean tan fértiles. Ahora, cuando se empieza a aumentar esta producción y que se comienza a hacer uso de nuevas tierras más alejadas, menos fértiles, los primeros, los que estaban más cerca de la ciudad y que tenían las tierras más fértiles, pueden aprovechar eso y cobrar una renta diferencial, una renta que esté por sobre el resto de la renta de los terratenientes. Así, por lo tanto, a medida que va creciendo económicamente la ciudad, parte cada vez mayor va siendo apropiada por estos terratenientes que están aledaños, que están alrededor de esta ciudad. Esto uno lo puede ver en la experiencia práctica día a día, ¿no? Digamos, cuando uno tiene un departamento y se instala una línea de metro al lado, bueno, lo que va a hacer es un aumento de la renta de esas tierras, de esos departamentos, esos edificios. Esta teoría, ¿no?, de la renta diferencial y de que el terrateniente que estaba más cerca de esta ciudad podía hacer uso estratégico de este bien escaso, que era la tierra más fértil, con menos costo de transporte, y que por lo tanto podía apropiarse de más renta a partir del crecimiento económico. Esto suena, digamos, como algo un poco ajeno, ¿no?, un poco añejo, pero era fundamental en el contexto en el cual Veblen estaba viviendo, esta perspectiva. En tanto, era uno de los fundamentos, uno de los elementos fundamentales de una escuela bien interesante, que era la escuela georgista, influenciada por un gran economista autoformado, Henry George, que escribió un libro, Progreso y Miseria, de 1879, donde sugería George y toda esta escuela que una de las formas para solucionar los problemas de pobreza y de precariedad en Estados Unidos era cobrando un impuesto único al ingreso no merecido, ¿no?, de la tierra o de los terratenientes que surgía a partir del desarrollo de la industrialización. Este ingreso no merecido era evidente, ¿no? Digamos, estos terratenientes estaban aumentando más su renta, no porque ellos estuvieran haciendo más eficiente la tierra, no porque estuvieran haciendo avances técnicos en la tierra, no, era solamente porque tenía un recurso escaso a partir de este desarrollo económico de la ciudad. Esto permitía a su vez que el Estado pudiera acumular mucho más recursos para poder solucionar los problemas que estaba teniendo Estados Unidos y que hemos visto anteriormente, ¿no?, en la primera parte de esta presentación. Dirá Veblen que ese punto es muy correcto, pero hay que entenderlo de la siguiente forma, como dice acá la cita. Todos los valores y la productividad de la tierra, incluido el poder original e indestructible del suelo, son una función del estado de las artes industriales, o el conocimiento tecnológico que hemos definido. Es solo dentro de esta situación tecnológica dada que cualquier parcela de tierra tiene los poderes productivos que tiene. Esto significa que lo que hace el terrateniente es exactamente lo que hemos comentado. Si nosotros queremos hacer uso de nuestros conocimientos colectivos, la cosecha, el ganado, etc., necesitamos tener o aplicarlo dentro de ciertas tierras. Ciertas tierras son escasas, no está disponible para todo el mundo. El que posea los derechos de propiedad de esta tierra podrá cobrar una renta para que esos conocimientos colectivos sean aplicados. ¿Okay? Por lo tanto, se apropiará de parte del fruto de esos conocimientos colectivos, producto del control que tiene sobre un recurso escaso como la tierra. La posición estratégica del terrateniente, por lo tanto, que reclama una renta, consiste en su derecho legal a decidir si, cuánto
y en qué término los productores pueden aplicar el conocimiento colectivo tecnológico en esa parcela de tierra. Aquel control le brinda una ventaja diferencial, una renta diferencial para estos terratenientes. ¿Okay? Ahora, todo este punto, la verdad, no es tan novedoso. Quizá, bueno, el tema del desarrollo tecnológico creo que es bastante novedoso, pero la acusación que se le hace a los terratenientes no es propiedad de Veblen, evidentemente. Estaba en Adam Smith, estaba en David Ricardo, que duda cabe, en John Stuart Mill, en Henry George. Veblen se insertaba en esa tradición. Pero la novedad de Veblen, creo, y lo que lo hace como un autor bien radical, quizás demasiado radical en ese sentido, era que sostenía lo siguiente, que está acá. Todo este argumento sobre el incremento no merecido de los terratenientes puede trasladarse, sin apenas cambio en las frases, al caso de los bienes de capital. Los bienes de capital como lo entendemos hoy día, como la industria, la maquinaria, lo que supuestamente encarna el capitalista. Y este punto es radical, ¿no? Digamos, todos los autores que he nombrado dirán claramente que el terrateniente es ineficiente, que se apropia de un ingreso no merecido, pero no el capitalista. El capitalista no se caracteriza por el actor empresario, el que crea nuevas capacidades productivas, invierte en nueva industria, etc. Veblen dirá que no, que lo mismo que aplicamos para el caso de los terratenientes, también se puede aplicar para el caso de los capitalistas. Y eso, digamos, es extremadamente polémico, es bien arriesgado decir esa hipótesis. Y él dirá 2 puntos al respecto. Primero, los bienes de capital, como la propia tierra, son solo productivos en específicos contextos tecnológicos. Una maquinaria de hace 50 años hoy día vale 0, porque es un contexto tecnológico más desarrollado. Esas maquinarias solamente existen dentro de ciertas tecnologías colectivas. Pero no solamente eso, sino que, de acuerdo a Veblen, el creador directo de esos bienes de capital, a su vez lo hicieron en función del equipo tecnológico y material heredado, siendo nada más que un destilado de la comunidad y su conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, quizás alguno de ustedes ha leído la obra de los escritos de una economista, Mariana Mazzucato, sus estudiantes de doctorado hicieron una investigación que después apareció en el libro El Estado Empresarial, donde señala cómo, no sé, las touch de los celulares fueron financiados inicialmente con recursos públicos y que hicieron uso de conocimientos que ya estaban disponibles y que habían sido financiados públicamente, y que luego los empresarios más bien se apropian de este fruto del conocimiento colectivo. Es un poco en esa línea lo que nos está diciendo Veblen. El capitalismo, por lo tanto, se entenderá como la forma que adquieren los derechos de propiedad en un contexto donde la evolución del conocimiento tecnológico colectivo mutó a depender ya no de la tierra, de las antiguas sociedades, sino mutó a depender de las modernas industrias, de las nuevas tecnologías, de la maquinaria, de la sociedad industrial, que era la que estaba hablando Veblen. Esto es la sociedad donde el control y la propiedad de los modernos equipos industriales, el símil de la tierra, pero para la sociedad actual, le daba a los dueños una ventaja estratégica sobre los activos intangibles de la sociedad, sobre la aplicación del uso tecnológico a específicas situaciones o sectores económicos. En efecto, de hecho, dirá Veblen, al igual que el terrateniente, el capitalista no lo consideraría un actor productivo. De hecho, los saberes, los conocimientos que tiene el capitalista no están enfocados en mejorar las técnicas, la producción, la eficiencia de las máquinas que controla, ¿cierto? Sino que por el contrario está centrado en mejorar las expectativas futuras de ganancia de sus activos. ¿Okay? Es una lógica completamente diferente. La lógica industrial le hace hacer más eficiente la tecnología, mientras que la lógica de los capitalistas, dirá Veblen, está centrada únicamente en el elemento pecuniario, en tratar de aumentar la tasa de ganancia. Son lógicas diferentes que, de acuerdo a Veblen, no tendrían una conexión tan lógica como tradicionalmente hemos entendido. En efecto, quienes sí saben sobre la producción, sobre las mejoras técnicas, sobre cómo hacer más eficiente las tecnologías, son los científicos, los ingenieros, los trabajadores cualificados, toda esa masa social de trabajadores con altos conocimientos, que de hecho será la cristalización de estos conocimientos tecnológicos heredados del pasado y transmitidos de generación en generación. Esto es muy similar a lo que de hecho uno encuentra en Marx. Víctor Orellana había también hablado de este concepto de general intellect, que los marxistas hoy día están tomando mucho. El texto lo Grundice, un par de páginas, la verdad. Veblen, Marx habla de que en la sociedad capitalista más avanzada, el valor será la creación de un conocimiento tecnológico colectivo. Veblen le responderá diciendo, eso siempre ha sido así, ¿no? La sociedad siempre ha sido una sociedad del conocimiento. Nunca esto de que hay una sociedad después de la industrial que es la sociedad del conocimiento,
No tiene mucho sentido. Siempre hemos sido una sociedad del conocimiento y siempre ha sido el elemento central. Para ser sincero, muchas de estas ideas de Veblen, de respecto al tema colectivo del conocimiento, están desarrolladas por un anarquista, Pierre-Joseph Proudhon, que escribe un libro, La conquista del pan, donde comenta muchas de estas ideas que Veblen, por supuesto, no lo cita. Si estamos de acuerdo con lo que hemos comentado, esto le va a permitir a Veblen hacer una crítica, una primera crítica al liberalismo, a lo que Marshall defendía. Para Veblen, el liberalismo y su propuesta de ver en el mercado una protección a los derechos de propiedad como un armazón que aseguraba que cada uno adquiriera los frutos de su propio trabajo, pasaba a ser una forma de legitimar los derechos de propiedad de estos actores que se apropian de los frutos del conocimiento colectivo, tecnológico, etc., a través del control que tienen sobre estos bienes tangibles estratégicos, sobre esta industria. La competencia del mercado se generaba nueva, a partir de la competencia del mercado, se generaban nuevos actores rentistas que a través de su control de recursos estratégicos podían apropiarse de parte importante de los frutos de este conocimiento tecnológico y en la práctica limitaban al propio mercado. El capitalista, en este sentido, lo que hacía, o lo que gatillaba, lo que le daba el dinamismo al actor capitalista, era que lo que buscaba era obtener una renta de lo generado por el conocimiento tecnológico. Y esta ganancia, esta renta, derivaba también de cuán escaso o cuán disponibles estaban o no para el resto estos activos productivos que controlaban. Cuán monopólicos eran en cierta medida. Esto es muy similar a lo que Michal Kalecki, alguien que de hecho antecedió a Keynes en mucho, esto denominaría como una de las fuentes de las tasas de ganancia, ¿no? Cuán monopólico es el capital que tiene el capitalista. También es relativamente cercano a la idea de escasez de capital que desarrolló posteriormente John Maynard Keynes. Ahora, lo que hemos comentado hasta ahora es únicamente, o nos hemos centrado únicamente en la dimensión productiva de esta palabra, que son los bienes de capital. Veblen dirá, no es que estos bienes de capital sean productivos en cuanto tales, sino que son la cristalización de un conocimiento tecnológico heredado, y el capitalista, o como el terrateniente, controlaban estos factores estratégicos. Esto es lo que sabemos hasta ahora de lo que nos dice Veblen. Pero este no es todo el cuento. Tenemos que pasar a la otra parte de la palabra bienes de capital, tenemos que pasar a esta palabrilla, ¿no? El capital, la dimensión pecuniaria de este proceso. Para Veblen, la inversión, cuando un empresario no invierte, es una transacción pecuniaria, comercial. Su objetivo es la ganancia expresada en dinero. Pero no es solamente, y esto es un punto también bien importante, la ganancia del capitalista o la inversión del capitalista no está motivada únicamente por la ganancia hoy día, por supuesto que no, sino por la expectativa de ganancia futuro. El capitalista invierte dependiendo cuánto le va a rendir esa inversión en el futuro. Hay una especie de cálculo a futuro. Y esto es bastante importante porque nos está hablando del carácter inherentemente financiero del capitalismo. El capitalismo no es solamente una economía del trueque, en la cual intercambiamos diferentes mercancías, por supuesto que no, pero tampoco es únicamente una economía de mercado, o una economía en la cual el dinero tiene una función intermediadora, ¿no? También el capitalismo tiene una idea en la cual el dinero es una fuente de valor, o por lo menos donde se acumula valor para apostar al futuro. Esta idea de que el capitalista invierte en base a la expectativa de ganancia futura es lo mismo que va a estar en John Maynard Keynes. Vean esta definición que tiene Veblen. La riqueza invertida es capital. Esto es una magnitud pecuniaria, determinada por la valoración, por la evaluación, ¿no? Que procede de una capitalización de la ganancia esperada de la propiedad de su riqueza invertida. Este punto de ganancia esperada es, como bien decía, igual o muy similar a lo que Keynes entendía como el principio que determinaba la inversión, que era la eficiencia marginal del capital. Para Keynes, lo que determinaba cuánto iba a invertir un empresario, un capitalista, estaba fundamentada en una especie de un tipo de descuento que lograba igualar el valor presente de la serie de ganancias, anualidades, dadas por los rendimientos esperados del bien de capital, durante un tiempo de vida de este bien, a su precio de oferta. Y el elemento que era justamente estos rendimientos esperados, esta inversión a futuro, este cálculo de ganancia futura. Ahora, ya sabemos que, por lo tanto, un elemento fundamental que determina la inversión capitalista es la inversión en base a la expectativa de ganancia futura, cuáles son los rendimientos de ese capital en el futuro. Pero no era solamente eso. Esta ganancia futura, esta expectativa de ganancia, tenía que ser diferencial. Esto es, tenía que estar constantemente encontrando ganancias que fueran superiores al resto, superiores al promedio, tratando de invertir en activos que le brinden una ganancia estratégica,
que esté por sobre lo que sería el promedio de ganancia en un mercado común y corriente. Y aquí, en este punto, de nuevo, el capital, la inversión está determinada por la ganancia y la expectativa de futuro, pero no cualquier ganancia, sino la ganancia diferencial, que está básicamente en la búsqueda de activos que le den una ventaja estratégica sobre el resto de los actores, y así tiene una tasa de ganancia por sobre el promedio. Este cálculo que harían los capitalistas es similar, en este punto, a lo que haría Schumpeter. En este caso, Veblen y Schumpeter van de la mano, después quiebran radicalmente teóricamente, ¿no? Los capitalistas, dirá Schumpeter y Veblen, no buscan competir por precio en mercado homogéneo, sin asimetría de información y con las mismas características de su estructura organizacional y tipos de bienes. El capitalista busca monopolios, busca mercados cautivos, busca áreas superiores al promedio, busca ganancia diferencial. Para Schumpeter, esta búsqueda de los monopolios temporales, ¿no?, dirá es una búsqueda que lo lleva, aunque no lo deseen, hacia la innovación, hacia encontrar nuevos mercados, nuevos procesos organizativos, diferenciar los productos, encontrar nuevos productos, ¿no? Mientras que para Veblen, esta lógica de tratar de buscar una ganancia diferencial o una ganancia estratégica, en general no necesariamente, y en muchos casos no lo lleva a la innovación, lo lleva únicamente a buscar formas de apropiarse de mayor parte de los frutos del conocimiento colectivo previamente disponible. Exactamente como la caricatura que le mostramos al principio, en el cual los empresarios no estaban invirtiendo y expandiendo la torta, sino que sencillamente se están apropiando de diferentes partes de la torta económica. Y ese cálculo de buscar apropiarse de mayor parte de la torta se realiza vía la inversión en dos tipos de activos. El activo tangible, dirá Veblen, que son los bienes industriales, las maquinarias, ¿cierto?, que hemos visto y que generan ingresos en tanto el dueño controla esas tierras o maquinaria o industria, o sea, activos de acuerdo a su rendimiento, serían activos, ¿no?, que se invertirían de acuerdo a un rendimiento esperado, derivados del grado de escasez que tengan, del grado de monopolio. Pero también invertirán en activos intangibles, llama Veblen, que corresponde a toda la área en los cuales se le asegura al propietario cierta ganancia diferencial, que no tiene que ver con nada productivo. Por ejemplo, las marcas, la patente, la propiedad intelectual, diría Veblen, son los privilegios comerciales, los aranceles, los monopolios económicos, el control exclusivo de alguna fuente de insumo, todos esos regímenes institucionales serán áreas que el capitalista intentará explotar para poder aprovechar una ganancia diferencial o una renta o una ganancia por sobre lo que sería idealmente una situación de competencia perfecta, idealmente en el sentido que no existe. De esta forma, el ritmo y la forma de funcionamiento de la estructura productiva, cuya fuente de valor, ¿no?, su fuente fundamental es el conocimiento tecnológico, y donde su fuente material, los bienes de capital, están en manos de los capitalistas, está en función o depende de la dinámica pecuniaria de estos actores, y su búsqueda de ventajas estratégicas que brinden mayores rendimientos esperados de sus activos, tanto a través de activos tangibles como intangibles. ¿Okay? Por lo tanto, ya tenemos algún esquema que podemos tener en nuestra cabeza, ¿no? El fundamento de la riqueza, los conocimientos tecnológicos heredados, estos se cristalizan en bienes de capital, activos tangibles, y estos están determinados cuando el capitalista invierte para buscar una ganancia esperada diferencial superior, ¿cierto? Y esto se divide en tanto bienes tangibles como intangibles. Esto es lo que traéis, por ejemplo, si a alguno le interesa, en el último libro, ¿no?, de Stiglitz, Capitalismo Progresista, tiene capítulos enteros donde analiza diferentes casos de activos intangibles, dentro de los cuales le da una importancia particular al tema de los derechos de propiedad intelectual. Ahora, aquí no termina todo el asunto de Veblen. Veblen no solamente analizó este punto, sino que, de acuerdo a Veblen, en el periodo que a él le tocó vivir, había una nueva innovación, pero ahora en el plano financiero y empresarial. Ha emergido, dirá Veblen, una nueva, estamos hablando finales del siglo XIX, una nueva capa empresarial de actores cuya fuente de acumulación está en lo que Veblen denominó un tráfico de capital vendible, distinto a la acumulación a partir del control de activos tangibles o intangibles. La fuente de ganancia, que está hablando básicamente del mercado bursátil, a la inversión, la compra y venta de acciones, su fuente de ganancia es una deducción de la riqueza capitalizada por los sectores industriales, por los capitales que tienen activos tangibles, en favor de estos magnates financieros, especuladores, se dirá hoy día. Mientras esa acumulación a través del sistema financiero no aumente la riqueza material de la comunidad, se entenderá únicamente como una redistribución de riqueza dentro del capital agregado general, ¿no? Esto es muy similar a lo que hoy día se denomina como la financiarización de la economía, ¿no?, en el cual hay una especie de economía de casino, cual se compra y venden acciones, y en muchos casos, hay un economista, William Lasonic, que escribe mucho al respecto, cual los propios accionistas se autocompran las acciones para aumentar el valor de estas acciones y así aumentar más renta, desconectados completamente del tejido productivo. Para Veblen,
¿cierto? Esta clase, por el contrario, el capitalista industrial, dirá Veblen, obtiene su ganancia vía el control sobre los activos tangibles, ¿cierto? O intangibles, control de industrias complejas, el acceso a monopolio, privilegios legalizados, etc. Mientras que el capitalista financiero lo hace vía una canasta de inversiones de activos financieros en diversos capitalistas industriales. Así, lo que hace es cortar una fracción de la riqueza invertida por el capital, y en ese juego, el capitalista industrial, dirá Veblen, pierde su iniciativa discrecional y se vuelve únicamente como un mediador y recolector de los ingresos de la comunidad productiva para este magnate financiero. Note que es muy diferente a lo que, por ejemplo, pensaba Marx, ¿no? Para Marx, la emergencia del mercado de capitales, esto es bastante un poco triste, ¿no? Marx pensaba que era la puerta abierta al comunismo, ¿no? Se estaba socializando el capitalismo endógenamente, ¿no? Era una puerta abierta a una nueva sociedad. Mientras que Veblen, ya en un nuevo contexto, vio cómo se desplegaba eso y vio nada más que estos magnates financieros especulando. Dirá Veblen, estas ganancias, por lo tanto, son un impuesto sobre las empresas comerciales comunes, de la misma manera, y con efectos muy similares, que las ganancias de las empresas comunes, los que hemos visto, ¿no? Activos tangibles e intangibles, son un impuesto sobre la industria del conocimiento tecnológico heredado. Por lo tanto, ya tenemos una taxonomía, ¿no? Un mapa de cómo pensaba Veblen el tema del capitalismo. Conocimiento tecnológico, activos tangibles e intangibles, capitalistas que se iban apropiando de estos sectores para aumentar la expectativa de ganancia diferencial, y por sobre todo esto, una capa que serían los capitalistas financieros. Veblen, de hecho, fue uno de los primeros en hablar de la separación de la gestión y la propiedad de la empresa. La gestión de la empresa, los administradores, mientras que los verdaderos dueños eran estos magnates financieros en el mercado bursátil. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora es básicamente únicamente un esquema, un mapa de la cuestión. Pero nos falta todavía ver cómo este mapa o esta estructura se mueve, cómo explica Veblen el ciclo económico. Y acá, la verdad, yo creo que Veblen es, para mí, por lo menos, podemos discutirlo, es curiosamente similar a Keynes. La verdad, me pareció un argumento muy keynesiano. Voy a poner un ejemplo. Veblen parte, y esto es lo que explica en la teoría de la industria comercial, lo comentamos en la primera parte, Veblen parte de una situación, que es una economía que está funcionando por debajo de su frontera de posibilidades productivas. O sea, hay una situación, como diría Keynes, de un empleo involuntario, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esta situación. Supongamos que hay un aumento de la demanda de un factor de la economía. Por ejemplo, guerra mundial en Estados Unidos, en Europa, la Primera Guerra Mundial, genera un aumento de la demanda para Estados Unidos que lo catapulta como una de las primeras potencias a partir de ese periodo. El efecto de este shock de demanda en la economía, que está de nuevo en situación de subempleo o de empleo involuntario, el resultado de esto es un aumento de los precios de los bienes producidos por esa industria, por supuesto. Y esto genera como consiguiente un aumento de la inversión, expandiendo la producción del sector y por lo tanto aumentando la demanda para sus proveedores, ¿no? O sea, un sector económico, pongamos textil, sector agrícola, ¿no? Recibe un shock de demanda, aumenta la inversión y eso también aumenta la demanda para los proveedores y los trabajadores de esa industria aledaña. Y eso genera lo que ya Keynes denominaba un efecto multiplicador, que de hecho, solo como paréntesis, John Maurice Clark, el hijo de John Bates Clark, y discípulo de Veblen, fue el primero, de hecho, en referirse a este efecto multiplicador de la economía. O lo que Veblen denomina un proceso de causación acumulativa. Este nuevo clima de crecimiento y aumento de la riqueza general lleva una expectativa positiva de los capitalistas de un aumento continuo de la demanda, y por lo tanto una consecuente anticipación de mayor ingreso de sus activos. De nuevo están pensando sobre la ganancia futura, la demanda, la dimensión financiera que está hablando Veblen y que hemos comentado. Lo anterior, este mejor clima de inversión, estimula la creciente creación de nuevos contratos, de nuevas inversiones, ¿cierto? Y por lo tanto genera un aumento de los ingresos y de los ingresos anticipados, que hace que los valores de los capitales aumenten considerablemente, por lo que la demanda del capital se expande, particularmente ahora, en base a créditos. Este capital valorizado se comienza a utilizar ahora como colateral para nuevos préstamos, que se utiliza para adquirir más capital, en una especie de momento financiero maníaco, ¿no? Luminski. Hay una sobreexpectativa de aumento de la demanda de estos créditos, ¿cierto? De forma que la inversión de las empresas están crecientemente apalancadas. Esto es, el ratio crédito-capital propio es cada vez mayor. Ahora bien, por debajo de esta manía financiera, el dinamismo económico real lleva a un aumento de los costos de producción, aumento de los salarios, los trabajadores quieren ser parte de esta vorágine, ¿no?
quieren aumentar los ingresos, están peleando por mejores condiciones, ¿cierto? Y también hay un agotamiento del patrón de crecimiento en base a esta dinámica, lo que lleva a una reducción de la ganancia futura esperada. Así, el valor del capital medido como acciones es considerablemente superior al determinado por la expectativa de ganancia futura. O en otros términos, el ratio precio-ingreso de la acción es demasiado alto, lo que lleva a una caída de la acción. Esta caída del valor del capital, debido a la caída de su valorización bursátil, implica que el colateral sobre el cual estaban sustentadas mucha de la deuda se reduce, pero no la deuda, ¿no? Y aquello hace que muchos prestatarios se vuelvan insolventes. Y esta insolvencia aumenta la morosidad, comienzan a aparecer las quiebras y las bancarrotas. La inversión cae y con ella también comienza a caer el valor del capital, o se profundiza la caída del valor del capital. Y aquí se genera otra vez en la dinámica de futuro que habla Keynes y Veblen. Se genera un efecto psicológico de colapso del valor del capital que se hace una situación cada vez peor, ¿no? Como dice acá Veblen, las empresas que alguna vez anticiparon demasiado la ganancia futura, ahora adoptan una visión demasiado pesimista sobre los rendimientos futuros en este nuevo contexto. Y este pesimismo, ¿cierto?, sobre la ganancia futura, se traduce en un declive de la demanda de la inversión, de sus proveedores, de toda la industria aledaña, complementaria a este sector, lo que genera un efecto multiplicador al revés, un círculo vicioso, lo que gatilla, ¿cierto?, una caída general de la economía, y una economía que entra en una recesión. Y así tenemos, esto muy resumidamente, por supuesto, una teoría del ciclo en el cual aparecen algunos elementos que hemos comentado, particularmente la idea de que lo que mueve al capital es esta inversión en base a los rendimientos esperados a futuro por parte de la área o de los activos sobre los cuales están invirtiendo. ¿Bien? Ahora noten, y este será un punto que hace Veblen, que todo este proceso de desempleo, caída en la producción, aumento de las acciones, caída de las acciones, aumento, digamos, de la relación crédito, digamos, capital, etcétera, se hace sin que haya ningún cambio con las características físicas del bien de capital. El aumento del desempleo, el aumento del empleo, es un fenómeno directo únicamente pecuniario, pero no tiene relación con cuál es la tecnología subyacente, ¿no? Hay una quiebra, dirá Veblen, entre la dinámica tecnológica y toda esta dinámica pecuniaria que determina los vaivenes de la economía. Ahora, dicho esto, se nos abre una pregunta más profunda, que es lo que nos da el paso para su teoría del consumo ostentoso. Toda esta vorágine de caídas, de auge, de competencia por ganancia diferencial, etc., nos llama a una pregunta, por lo menos a mí, la verdad, ¿sí?, que es como, ¿por qué el capitalista, o el CEO, como lo quieran denominar, se mantiene de forma permanente en este juego de acumulación indefinida? Mal que mal, ¿no? Digamos, si somos fieles a la economía neoclásica, el trabajo genera una desutilidad, o a su vez el dinero tiene una utilidad marginal decreciente. ¿Por qué a pesar de todo, el capitalista continúa en la dinámica de la competencia, trabajando para aumentar su acumulación diferencial? Hay un chiste, digamos, de Mafalda, en el cual el Manolo, digamos, hay un personaje que le gustaba mucho el comercio, se preguntaba de por qué los capitalistas están constantemente invirtiendo y trabajando tanto, y el personaje decía, no, pero es que quieren más, quieren más, quieren más, quieren constantemente más, y se enloquecía diciendo la palabra más, 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 más. Veblen responde que efectivamente ese es el punto. El sujeto no es solamente un actor que calcula placer y dolor. Esa visión es insuficiente, como se escribía en la primera parte de la presentación. El individuo, todos nosotros, incluido el capitalista, es ante todo un sujeto de instinto y hábito, pero particularmente, una de las fuentes más importantes y que más mueve a la gente es la emulación. La tendencia a compararnos, a copiar y categorizar el desempeño de otros y de nosotros mismos. Sabemos que el resto también hace lo mismo con nosotros, y así todos los que estamos acá, en esta reunión, somos particularmente conscientes del estatus que tenemos. Antes que actores hedonistas y máquinas de placer y dolor, somos buscadores de estatus. Por ejemplo, hoy poseemos mucho más que hace 200 años. La gente de aquella época, hace 200 años, diría que nosotros vivimos en la máxima abundancia, que hemos resuelto todos los problemas de la escasez, que era una de las definiciones de economía, ¿no? Y sin embargo, la gente actual, ¿no?, nosotros deseamos aún más, cada vez más. La pregunta que se hacía Veblen ¿es posible llegar a un nivel donde la demanda se estanque en torno a un determinado nivel de desarrollo económico? La respuesta, que nos dirá Thorstein, es evidentemente no. Parte del consumo que nosotros hacemos diariamente está determinado por nuestras necesidades básicas. Pero la mayor parte de este consumo está dirigido a mantener el estatus, satisfacer las expectativas de otros, de sostener y superar la posición que ocupamos simbólicamente en la estructura social.
El infierno son los otros, decía Sartre, ¿no? Es exactamente ese punto lo que está intentando decirnos ahora Veblen. Veblen dirá, es necesario, para asegurar su propia paz mental, que un individuo posea bienes similares a los que poseen los grupos con los cuales se compara usualmente, y es extremadamente gratificante el poseer algo más que el resto. Hay otra frase que a mí me parece que es fundamental para entender lo que estamos comentando, es que, dirá Veblen, si, como a veces se supone, el incentivo para la acumulación fuera meramente la de subsistencia y la comodidad física, entonces la necesidad económica agregada de una comunidad podrían satisfacerse en algún momento del avance de la eficiencia industrial, lo que hemos comentado. Pero, dado que la lucha es sustancialmente una carrera por la reputación sobre la base de una comparación odiosa, no es posible aquella definitiva satisfacción. Para Veblen, para el querido Thorstein, ¿no? Eso es porque está en nuestro instinto, ¿no? Es una característica nuestra, la emulación y la comparación de acuerdo a una definición de estatus determinado por el orden institucional de una sociedad. El consumo, la demanda, está determinado institucionalmente, ¿no? Cuando caemos en el estatus, cuando caemos en nuestra posición de estatus, cuando, no sé, un empresario quiebra y tiene que ir a trabajar a empleos que para él no le resulta o para ella no le resulta digno, o sea, un trabajo normal, entra en un periodo de insatisfacción crónica. Pero cuando se vuelve al estatus, cuando se recupera esa posición, se lucha incansablemente por aumentar la brecha entre nosotros, entre los actores y el promedio de los miembros de esa estructura de estatus. En tanto la lucha es por estar por sobre el promedio, tener lo mismo o más que el vecino, esto se transforma en una dinámica sin fin. Lo que era un lujo ayer, tener un celular y que nos permitía distinguirnos sobre el promedio, es hoy un bien común. Lo que nos mueve a expandir nuestro consumo a nuevas áreas, hasta que estas pasan a ser estándar, bienes estándares, en un ciclo sin retorno, ¿no? Y en esa batalla, por mostrar más riqueza y por mostrar poder a través de nuestro consumo, los que están en la punta de la pirámide social, el 1% más rico, son los que mayor estatus poseen y cuyos patrones de consumo determinan al resto de la estructura social. La clase ociosa, Veblen se referirá a la clase más, con más recursos, ¿no? Ese 1% más rico, ocupa la cabeza de la estructura social en lo relativo a la reputación. Y su manera de vida y sus pautas de valor proporcionan, por tanto, la norma que sirve a toda la comunidad para medir su reputación. El resultado es que los miembros de cada estrato aceptan como ideal de decoro el esquema general de la vida que está en boga en el estrato superior más próximo y dedican sus energías a vivir con arreglo a ese ideal. Ahora, para que esta clase más rica, pueda hacer aquello, no necesita únicamente tener riqueza, sino que debe hacer notar su riqueza. Mostrar mediante un sinnúmero de acciones que posee mucha más riqueza que el resto. Mostrar vía, entre otras cosas, su capacidad de derroche. Y esto es exactamente lo que vemos en este personaje, que imagino que algún, no sé, actor, agente financiero, que está fumando, quemando $1. Eso es claramente una muestra de derroche ostentoso, de mostrar que tiene tanta riqueza que incluso puede quemar parte de su riqueza. Esto se hace mediante diferentes formas, ¿no? Y esto no es una idea muy nueva, esto de quemar riqueza, de hecho una práctica muy antigua. En las sociedades anteriores, en la sociedad originaria en Estados Unidos, había una práctica que se llama el potlatch, de que se reunían diferentes comunidades y competían por quién podía quemar más riqueza. Y quien podía quemar más riqueza era un símbolo precisamente de estatus y de poder, que ganaba, básicamente, en esa fiesta, ¿no? Bueno, algo similar hace hoy día la élite, en una forma un poco más sofisticada y refinada, pero la lógica es exactamente la misma. El consumo, hay un conjunto de acciones que buscan el derroche ostensible. Aquí podemos ver, por ejemplo, la compra de autos de lujo en ciudades en las cuales no se puede hacer mucho uso de eso, como tener un Ferrari en Santiago. No es que te sirva mucho andar rápido en Santiago, pero el punto de tener el Ferrari es básicamente que es un bien escaso, que es un bien caro. Lo mismo con los diamantes, mientras más caros los diamantes, va a haber un sector de la población que más interés va a tener en comprarlo. Eso es justamente lo que se llama un bien Veblen. Mayor precio, hay mayor demanda. Esto sucedió, de hecho, en realidad, cuando los Mercedes-Benz empezaron a hacer autos para las clases medias, comenzaron a notar que un sector de los que compraron los autos más caros empezaron a descender, empezaron a dejar de consumir. Hubo una relación entre la caída del precio y la caída de su demanda. Esta lógica de consumo también se expande a todo el resto de la sociedad, incluso en la propaganda de perfume. Yo no tengo nada contra Antonio Banderas, me parece un buen actor y todo eso, pero quería utilizarlo únicamente como ejemplo. Acá vemos que asocia el perfume a una vida bastante lujosa, a una vida al parecer en un yate, ahí con una camisa carísima,
la mujer tiene un traje también, me imagino, carísimo, un corte de pelo perfecto, etc., donde asocian la vida exitosa a esta vida de derroche e improductiva, diría Veblen. Así, por lo tanto, también hay otra esfera de conocimientos de ostentación, conocimientos que muestran derroche. Por ejemplo, los conocimientos del vino, el saber cómo beber el vino, el catar el vino. Engels, Federico Engels era un experto catador de vino, no sé qué diría respecto a este punto. El saber las artes, las diferentes formas de comer, etc., el deporte como el polo, diría Veblen, son nada más que formas para que una élite se pueda distinguir del resto. Las modas también aplicarían esta misma lógica. El resultado de todo lo anterior es que la forma de vida de la clase ociosa, o de la clase del 1%, lo proponían de una forma bastante peyorativa esta clase ociosa, le viene la forma de vida legítima, la forma de vida válida de la sociedad, y sobre la cual el resto de la estructura social intentará caminar e imitar en la mayor medida posible. Su estilo de vida permea todo lo que es considerado como la vida correcta o el éxito en la vida. Pero como la élite debe estar continuamente distinguiéndose en su consumo ostensible, la máquina de demanda no para, no tiene un final. Los más pobres intentan consumir como las clases medias. Las clases medias intentan consumir y adquirir el estilo de vida como el de las élites. Y estas últimas están permanentemente buscando distinguirse y aumentar su capacidad de derroche ante las clases que están justo debajo de ellas. Acá hay varias personas de América Latina, me imagino que en cada ciudad en la cual viven hay barrios de lujo, barrios exclusivos. Cuando estos barrios exclusivos comienzan a llamar la atención de clases medias, que comienzan a comprar alrededor de esto, o en el mejor de los casos ser parte de estos barrios, la élite va a empezar a buscar otros barrios, otras áreas en el cual pueda mantener su exclusividad, en un circuito sin fin. La sociedad, por lo tanto, lo que le daría el cemento a la sociedad sería este patrón cultural de estilo de vida determinado por el derroche ostensible que fluye de la élite hacia el resto de la estructura social. Una conclusión de esto, que también es muy polémica, de Veblen, y que lo diferenciaría, o sería una crítica directa a los marxistas, es de que se preguntará, ¿y quién dijo que la clase trabajadora estaría en contra de este juego? ¿Quién dijo de que la clase trabajadora quiere destruir a la élite, a ese 1%, y no por el contrario, quiere ser como ese 1%, tener su estilo de vida, consumir como ese 1%? No hay actor de cambio en la estructura social, básicamente a excepción de algunos elementos que lo podemos comentar luego, sino que por el contrario hay un orden social y cultural que se reproduce en un circuito sin fin. Eso es lo que quería comentar. Tengo un espacio de ideas de Veblen hoy, pero por temas de tiempo me pasé 10 minutos. Voy a dejarlo acá y lo podemos comentar posteriormente. Eso. Muchas gracias, José Miguel. Han llegado diversas preguntas. Hacemos un formato, te leo algunas y haces una respuesta. Tomas 3 y responde. Bueno, perfecto. Nivaldo Vera dice, ¿consideras que una postura filosófica al amparo de la inexperiencia sobre el manejo de los bienes de capital puede explicar toda una teoría económica y que sea factible al mismo tiempo? Una perspectiva filosófica sobre la teoría del capital. Claro, al amparo, claro. Perfecto. ¿La persona que Veblen describe en la teoría de la clase ociosa es el mismo magnate capitalista o es posible hablar de un lujo democratizado y clase ociosa puede ser cualquiera? Por último, ¿cuál sería la diferencia entre ideología para Marx y distinción para Veblen? Podríamos hacer un primer corte. Perfecto. Respecto a la teoría filosófica, yo la interpretaría así. En el fondo, toda teoría respecto al capital tiene cierta premisa filosófica. Keynes decía, los hombres prácticos que se consideran exentos de cualquier influencia teórica no son más que presos inconscientes de un economista muerto hace siglos. Yo diría, todos los economistas que dicen que no tienen referencia filosófica no son más que presos inconscientes de un filósofo muerto hace siglos. Toda perspectiva sobre el capital tiene una premisa filosófica. Así, por ejemplo, la teoría del capital, yo creo, que está en gran parte de los manuales neoclásicos, tiene una clara influencia en John Locke. La idea de la propiedad de John Locke, ¿cierto? Que es una forma de proteger los frutos del trabajo de cada uno. Así, es muy importante, digamos, hacer eso. Cada reflexión económica, cada concepto económico se le puede sacar, destilar esa reflexión filosófica. Por lo tanto, toda teoría económica tiene una perspectiva filosófica que es el puntapié inicial con el cual se puede dar los siguientes análisis. Schumpeter
era muy claro al respecto. Las premisas, los conceptos premisas que funcionaban en un orden económico eran conceptos filosóficos, ¿cierto? Y a partir de ahí comenzaba la reflexión posterior. En la teoría, digamos, de Veblen, gran parte de su análisis tiene esta visión más colectiva de la producción de conocimiento. El capital sería únicamente una inversión o un uso de estos recursos escasos para poder activar estos conocimientos productivos. Y a su vez, lo que le haría la inestabilidad y el dinamismo al capitalismo sería que los capitalistas invierten en base a esas expectativas de ganancia futura. Eso es lo mismo que está en Keynes, y que yo creo que sí, nos permite por lo menos dar alguna interpretación relativamente sostenible de cómo funcionan las crisis en el capitalismo. No es la única, por supuesto, hay otra, la teoría de la sobreproducción, del subconsumo. Un gran amigo de Veblen, John Hobson, que escribió este libro de Imperialismo, que Lenin no copió, tomó mucho de ese libro, tiene una de las teorías del subconsumo que es bastante importante. Entonces, en conclusión, yo creo que sí, que no sé cómo pensar una teoría económica, en este caso respecto a la crisis, como comentaba la pregunta, que no tenga un buen sostén filosófico. Respecto al lujo democratizador, una clase, o sea, cualquiera, lo que está diciendo Veblen es de que los patrones culturales o las formas de consumo que consideramos correctas, y esto puede ser democrático o no, o sea, puede haber un Estado que redistribuya, un Estado socialdemócrata que redistribuya todos los ingresos y que permita que todo el resto pueda empezar a aumentar su vida. Lo que hace o lo que determina cuál es lo correcto, cuál es la forma correcta, sea o no redistribuido el ingreso correctamente, sea o no democratizado los ingresos para el consumo, viene de esta punta de la pirámide social. Podemos estar en una sociedad como la sueca, en la cual hay una gran redistribución después de los impuestos, pero que está dominada por un par de familias, y dirá Veblen, no sé si dirá Veblen, pero se puede derivar, creo yo, legítimamente de la obra de Veblen, de que esos patrones de consumo o de vida están determinados por los patrones culturales de aquella familia. Eso sería una de las propuestas que podría hacer Veblen al respecto. Por lo tanto, una cultura ociosa democratizada podría suceder, un estado de bienestar podría democratizar el derecho al ocio, el derecho al consumo ostentoso, pero irá Veblen, no sé si es la forma, no sé si es lo único que puede hacer un programa progresista, ¿no? Y esto lo hice porque en aquella época, recordemos que a principios del siglo XX comienza el inicio del movimiento progresivo en Estados Unidos, aparece el movimiento, el Partido Populista, a mediados del siglo XIX, pero aparecen otros partidos que eran muy interesantes, de hecho, uno no sabría si son de izquierda o derecha, etc., pero plantean los mejores derechos sociales, la redistribución del ingreso, fueron los fundamentos del programa de Roosevelt, etc., y Veblen probablemente se alejaría de eso y diría, si en el fondo lo que estamos haciendo es redistribuir los ingresos para que el orden cultural de una élite se mantenga igual, no cambie, no hay ninguna transformación cultural en ese tipo de medidas. Y finalmente la distinción entre ideología y la diferencia entre ideología y distinción en Marx y Veblen. Recuerda que para Marx la ideología es un velo que oculta la forma en cómo funciona el capital, funciona como un velo, algo que nos impide ver la realidad, ¿no? Mientras que para Veblen no hay nada de irrealidad acá. El consumo, la ostentación es algo que funciona en la práctica, que incluso crea demanda, crea mucha demanda, ¿no? Mientras que para Marx la ideología es un velo, esto es la realidad misma. Quizás es mucho más cercano al concepto de la clase ociosa y el consumo conspicuo y cómo esto emana sus patrones de vida al resto de la población, creo yo, con la obra de Gramsci, el concepto de hegemonía. Recordemos que para Gramsci la hegemonía lo define, creo que exactamente, el conjunto de acciones tanto prácticas como teóricas a través de los cuales la clase dominante no solamente justifica su dominio, sino que obtiene el consenso activo de los gobernados. No es solamente, por lo tanto, un elemento teórico que yo convenzo racionalmente al resto de la población de que si les reducimos los impuestos a los más ricos vamos a crecer. Es una forma de cultura en la cual la clase subalterna, por así decirlo, adopta formalmente, adopta espontáneamente las formas de vida de la clase dominante. Entonces ahí yo creo que vía el consumo es otra forma de ejercer hegemonía. Asociaría el concepto de distinción de Veblen con el concepto de hegemonía de Gramsci, más que con el concepto de ideología de Marx. Eso. Vamos, aquí te voy a dar otra que a lo mejor se asocia con la anterior, que es ¿qué relación hay entre el pensamiento de Veblen y la teoría social de Pierre Bourdieu? Después Nicolás Herón plantea, ante la concepción colectiva del proceso de desarrollo de ideas y la innovación, se me viene a la mente el pensamiento de la escuela histórica alemana y en particular el del abuelo. ¿Cuál abuelo? ¿Cuál de todos los abuelos? No, se nos cayó.
También hay muchas, José Miguel, pidiendo que expongas el punto 5 que dejaste un poco la vigencia de Veblen hoy día. Perfecto. Así que, Tengo dos, entonces tengo el punto 5 y el de Bourdieu y Veblen. Nicolás, ¿nos podrías poner, por favor, el abuelo? ¿Nos ¿Quién podrías es el poner abuelo? el abuelo en el chat? ¿Schmoller? Ah, Friedrich List. Listo. Gracias. Un gran personaje, Friedrich List. Bueno, respecto a Bourdieu y Veblen, ¿qué duda cabe que hay una similitud muy importante entre Bourdieu y Veblen? Yo nunca, no he visto que Bourdieu haya citado alguna vez a Veblen, siendo que sus teorías son radicalmente similares. La idea de este consumo indefinido, la idea de que la élite busca distinguirse vía un consumo exclusivo, es tanto bourdiana como vebleniana, solo que Veblen, humildemente, la desarrolló casi, no sé, varias décadas antes que Bourdieu. Y es curioso que Bourdieu nunca lo haya citado. No lo culpo, Veblen tampoco citó a Proudhon, Schumpeter nunca citó a Sombart con muchos de los conceptos, y así seguía en la academia, al parecer. Respecto al tema de los conocimientos colectivos y la obra de Friedrich List. Friedrich List, el famoso economista, que viajó a Estados Unidos también, no lo comenté, pero viajó a Estados Unidos y abordó muchas las teorías de Hamilton y toda la idea del proteccionismo norteamericano, que la vamos a ver cuando veamos a Jung Chang. Friedrich List comentaba, y es verdad lo que dice la pregunta, creía de que las sociedades tenían tres tipos de capital. El capital material, que son los bienes de capital, como lo entendía Smith, los capitales naturales, los recursos naturales que tiene una sociedad, y lo que él llamaba los capitales mentales, el capital mental. Y el capital mental era toda la cultura de una sociedad. Incluso él decía que la monogamia y el cristianismo son fuentes del desarrollo, decía Friedrich List. No sé cómo habrá llegado a esa conclusión. Pero él hacía el punto de que, claro, efectivamente la cultura era un factor productivo en cuanto tal. Y así, por ejemplo, cuando una economía podía estar completamente destruida, pero si mantenía esa cultura viva, podía rápidamente recuperarse, diría Friedrich List. Y así la manufactura, el desarrollo manufacturero, se generaba un efecto de círculo virtuoso. Inversión en manufactura, y la manufactura le demandaba a la población conocimiento más cualificado, capital humano, como se dice hoy día, y así se generaba un círculo virtuoso. Entonces sí, yo pensaría que la obra de List y la obra de Veblen en ese punto son bastante similares, a pesar de que Veblen estaba en contra de los aranceles y Friedrich List evidentemente era un gran defensor de los aranceles. Veblen veía ahí una forma rentista de acumulación, mientras que Friedrich List veía ahí la protección de la industria naciente. Entonces ahí tienen un punto de diferencia, yo creo, bastante importante. Paso al punto del punto 5, ¿no? Puedo comentar rápidamente, voy a poner el PowerPoint únicamente. Y acá, de hecho, en términos de es curioso porque tenía considerado el tema de Bourdieu en las preguntas. Yo creo que, recordemos que Veblen analizaba el tema de la época dorada, ¿no? El capitalismo en un estado puro. Y en gran medida hay varios autores que han escrito respecto a cómo estamos viviendo una nueva Gilt Age, una nueva era dorada, aunque ya no tanto, quizás estamos en un periodo posterior. En el cual muchas de las dinámicas que hablaba Veblen, en cierta medida, quizás estirando un poco el argumento, se pueden aplicar también a la situación actual. Por ejemplo, hoy día se escribe mucho respecto a la idea de la financiarización de la economía. Varios economistas, la Sonic, la Pavitsas, y la separación entre la producción y la ganancia, que es exactamente lo mismo que decía Veblen como la separación entre la dimensión productiva y la dimensión pecuniaria de la área económica, de la economía. Y que aquello generaba un estancamiento secular de la economía. Probablemente Veblen estará completamente de acuerdo con ese punto, e incluso dará algunas luces al respecto. A diferencia de la Sonic y la Pavitsas, él considerará, como lo hemos visto, que la estructura de conocimientos colectivos es el elemento dinámico más importante del desarrollo, y no solamente la dinámica productiva local, como lo analiza la Sonic y la Pavitsas. No solamente eso, sino que hoy día, bueno, no hoy día, ¿no? O sea, hay una famosa teoría, la nueva teoría del crecimiento, en el cual le pone mucho énfasis al conocimiento como el factor determinante del despliegue de las naciones en el largo plazo, que es curiosamente similar a lo que plantea Veblen también. También la idea de que el valor la fuente del valor está en el conocimiento colectivo y no en la creatividad individual, algo que se ha hecho muy famosa Mariana Mazzucato en hacer ese punto, y creo que lo desarrolla teóricamente muy bien también Thorstein Veblen. Entonces, el consumo, la búsqueda de estatus, como hemos comentado, también la idea de que los capitalistas van a estar constantemente buscando asegurar nichos de ganancia, y con eso incluso pueden llegar al Estado para
asegurarles mercados cautivos, etc., es algo que también hoy día se discute mucho en la literatura y que implicaría una tensión con el sistema republicano o la democracia, como dice la obra de Wolfgang Strick. Entonces yo creo que muchos de los puntos que hoy día se está discutiendo, creo que la obra de Veblen tiene bastante que decir. En el área del desarrollo económico, en la literatura del desarrollo económico, la idea que el conocimiento, el fundamento del desarrollo en el largo plazo es una idea inherentemente vebleniana y que hoy día también está teniendo mucho valor. Último punto, la idea que la sociedad actual se está constituyendo como una sociedad rentista, que es lo que hace Piketty y Stiglitz, a través de las empresas que buscan aprovechar su poder de mercado, el aumento en la propiedad intelectual a lo largo del tiempo, particularmente con los tratados de libre comercio y la OMC, que generarían fuentes rentistas de acumulación, es algo que está claramente dentro del horizonte de la teoría vebleniana. Entonces, en ese sentido, creo que sigue siendo bastante vigente en varios puntos. Eso. Hacemos última ronda. Ok. Gilberto Cardoso plantea si hay alguna relación con Mises por el asunto de la acción humana. Natalia Palma plantea, aparte del derroche, el prestigio y la emulación son elementos que aparecen en teorías sobre el origen de organizaciones estatales en antropología. ¿Te merece algún comentario esta relación? No es... Y por tomar alguna, final, ¿no es acaso una confirmación de la versión hegeliana del deseo como deseo del otro? De Mario Uribe. Respecto a la teoría austriaca, yo creo que la teoría austriaca tiene muchos puntos que son muy interesantes, la verdad. Yo creo que ambos, los austriacos y Veblen, estarían en contra de la escuela marginalista, evidentemente, la escuela neoclásica. Y ambos, el marginalismo y la escuela austriaca y el institucionalismo, ponen acento en las dinámicas institucionales de la economía. En este sentido, yo creo que la escuela austriaca es parte del institucionalismo económico. Es una de las vertientes del institucionalismo económico, la obra de Hayek, de Ludwig von Mises, evidentemente. Ahora, no sé si calza perfectamente, ¿no? Para Veblen el ser humano es un ser institucionalmente determinado, y el mercado no sería un orden espontáneo, sino que sería una construcción incluso política. Entonces yo creo que hay varias diferencias ahí en ese punto entre Veblen y Ludwig von Mises. Pero estarían de acuerdo, eso sí, en la crítica a la economía neoclásica, ahí los dos van de la mano. Incluso yo creo, en cierta medida, con Menker, pero lo podemos conversar en otra ocasión. Respecto al tema del estatus y el ocio y las organizaciones estatales, la parte del derroche, el prestigio y la acumulación, fundamentalmente la teoría de origen. Sí, yo creo que Veblen también identificaría en la formación del Estado una forma de constitución de una élite ociosa. Recuerda que la élite ociosa, la élite ociosa de las sociedades precapitalistas son toda aquella élite que se constituyen en trabajos que no son los trabajos productivos. Los trabajos de los sacerdotes, los trabajos de los gobernantes, de los guerreros, serían parte de esta cultura del ocio y del derroche, ¿no? Y la formación del Estado sería en cierta medida una manifestación de este orden institucional, de estas particulares clases ociosas anterior al despliegue del capitalismo. Pero no encuentro, en todo caso, una interpretación mía, no hay una teoría del Estado, por supuesto, en la obra de Veblen. Pero sí creo que en la teoría de la clase ociosa hay elementos que te podrían guiar en ese punto, particularmente el rol de los sacerdotes y guerreros. Y respecto a Lacan, la verdad, y el deseo del otro, sí, perfectamente podría calzar con la teoría vebleniana. Solamente una anécdota, tuve una sesión de Fundamentos de Economía, una de la clase, la semana pasada tocamos la idea del consumo conspicuo, y un alumno también me hizo el mismo punto respecto exactamente a este deseo del otro de Lacan, así que se lo voy a comentar a mi alumno. Pero sí, hay claramente vínculo en ese punto, y creo que hay toda una línea de de psicología económica, behavioral economics, donde consideran, creo yo, algunos de estos elementos. Muchas gracias, José Miguel. Pues cerramos. Igual le vamos a pasar, bueno, él es el coordinador del seminario, así que le vamos a pasar las preguntas que falten y nos vemos la próxima semana, el lunes. Perfecto. Gracias. Muchas gracias y los esperamos el próximo lunes entonces. Muchas gracias. Nos vemos.
No te salgas para que recojamos las preguntas.